Antes de que se inventaran los medios de comunicación, era muy difícil, sobre todo para los que estamos del otro lado del charco, darnos cuenta de lo que pasaba en la Iglesia Católica. Muchos de nuestros antepasados, abuelos, padres, eh, tenían incluso poco conocimiento de en qué manos estaba la Iglesia Católica, quién la dirigía. Eso les permitía a los malos pastores, a los falsos profetas, infiltrarse y hacer sus patrañas bajo las penumbras o bajo tras bambalinas, sin que muchos nos diéramos cuenta de la clase de rufianes que son los malos pastores, los falsos profetas. Con la llegada de los medios de comunicación, de internet, televisión, esto cambió para siempre. Ahora hay muchos católicos que conocen más del Papa que de sus párrocos. Incluso conocen más de los cardenales que de sus párrocos o sus obispos. Hay personas que conocen perfectamente los cardenales más destacados en la Iglesia Católica mejor que sus obispos. Y eso es bueno, porque nos damos cuenta y empezamos a conocer en qué manos está cayendo la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. El día de hoy te traigo esta información porque este es uno de los obispos, el que te voy a presentar, que es el más apto supuestamente o el más favorable ante los ojos de los altos mandos de la iglesia para ocupar el dicasterio para mí más importante, para mí. Porque este dicasterio es el que define qué es fe, en qué se debe creer, en qué no, cómo, cuándo, dónde y por cómo. Es el que le ayuda al Papa en todos los asuntos de fe. Y bueno, es un pilar y es un bastión único en la Iglesia Católica que debe estar ocupado por una persona digna. Estoy hablando ni más ni menos que de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que la ves aquí, el edificio que está aquí pintado en la imagen. Este lugar ha sido ocupado por buenos cardenales. Uno de ellos fue Benedicto XVI antes de ser Papa. El otro de ellos fue el cardenal Müller antes de que fuera prefecto emérito. Son dignos representantes y guardianes de este dicasterio. Es el que custodia, que él mantiene, el que nos refuerza la fe, el que se encarga de decirnos a nosotros y guiarnos con la antorcha de la fe. El obispo que ves aquí a un lado es el más apto supuestamente, y este obispo es un alemán también modernista que acogió con mucho cariño y con mucha alegría la bendición que ves arriba del pecado en los alemanes. Vamos a ver lo que dice este obispo, mis queridos hermanos en Cristo. El heterodoxo obispo de la diócesis de Hildesheim, Heiner Wilmer, ha celebrado la reciente decisión de la Asamblea Sinodal Alemana de permitir la bendición de parejas del mismo sexo o al pecado. A pesar de que no tienen competencia para tomar ese tipo de decisiones, lo que supone un grave acto de rebelión y de desobediencia a Roma, el obispo será otro de los obispos alemanes que pasará de las palabras a las prácticas y a los hechos y comenzará a aplicar en su diócesis las bendiciones heréticas aprobadas por el mismo obispo, los mismos obispos de Alemania. Medios de comunicación han publicado en artículos de él y han tomado extractos de sus cartas en sus diócesis. No olvidemos que la Iglesia Católica en Alemania es una de las estructuras que más empleos genera en el país. El obispo votó sí a todas las reformas de Alemania, por lo tanto lo podemos considerar como un cismático. Él es un fanático y promotor del camino sinodal alemán y de las herejías aprobadas por ellos mismos, que surgieron la semana pasada, que prácticamente los pone en cisma. Como la introducción una de las medidas que adoptaron fue la introducción de la ceremonia de bendición para uniones homosexuales, que la Congregación para la Doctrina de la Fe había prohibido hace solo 2 años, pero que nadie le obedeció. Palabras del obispo son las siguientes: para mí personalmente, esta vez fue todo menos fácil, dijo el obispo en su carta, en las reuniones plenarias, pero también en las cartas que me dirigieron en las llamadas telefónicas y en las conversaciones. Se expresaron expectativas y se generaron esperanzas que no todos se cumplieron.
Para algunos la resolución no fueron lo suficientemente lejos, mientras que otros ya vieron con una contradicción en los textos con las enseñanzas de la iglesia. La brecha entre el sínodo parecía ampliarse, las fricciones se impacientaban, algunos se frustraron temprano, otros se emocionaron, otros pues se quedaron a la expectativa a ver qué pasa. Además de varias otras medidas implementadas en la diócesis donde está este obispo, explica, es muy importante para mí, dice el obispo, que las personas de los lobbies reciban apoyo pastoral, espiritual y litúrgico. Acojo con beneplacio que el camino sinodal esté a favor de establecer un grupo de trabajo para desarrollar un folleto para las celebraciones de bendiciones para parejas del mismo sexo, así como para personas divorciadas que viven en total adulterio, vueltas a casar al civil. Bueno, esto es importante. Ya sabemos cómo se la están gastando los alemanes. Ya sabemos lo que ellos están diciendo y las herejías que están promoviendo. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que tenemos que destacar. Este obispo es uno de los más próximos a ser el encargado del dicasterio o la congregación para la doctrina de la fe. O sea, es un golpe mortal que nos pueden estar preparando. Es importante que tú lo conozcas. Este obispo es cismático, antemano es hereje, promueve la herejía y según el Código de Derecho Canónico y las leyes de la Iglesia, este obispo debe de estar excomulgado late sentense. No lo van a hacer, yo estoy de acuerdo en eso. Porque el Papa Francisco no va a excomulgar a ese tipo de personas. Yo lo sé, también yo lo sé. Pero es importante que usted lo conozca para que vea en qué rufián nos pueden dejar el dicasterio más importante. Es un alemán, te lo vuelvo a repetir, que según él está desobedeciendo al Papa, desobedeciendo a Roma. Y lo grave aquí es que el Papa no hace absolutamente nada, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero es importante que usted conozca en manos de quién está el Vaticano, en manos de quién está la Iglesia y cómo van caminando los hilos. Para darnos cuenta de que si este hombre llega al dicasterio de Roma, es importante que los laicos empiecen a movilizar para hacer lo que tengamos que hacer para no acatar sus órdenes de este señor. El pueblo puede desobedecer al Papa y a Roma y a los obispos cuando las órdenes están desubicadas, desorientadas, sobre todo cuando las órdenes presentan una contradicción entre la fe, entre lo que nos enseña la Iglesia. Ese es un plan que pueden estar fraguando para llevar a este hombre a la cima y que así les dé poder a todos los modernistas, mis queridos hermanos en Cristo. A estos puede llevar a la congregación para la doctrina de la fe y eso sería un golpe terrible para los católicos, mis queridos hermanos en Cristo. Entonces es importante que entendamos, van a querer quizás poner a puro modernista en la Iglesia Católica, lo van a querer hacer, van a intentar irnos poco a poco amoldando. Yo lo veo así, están como haciendo pruebas a ver cómo reaccionan las personas, a ver cómo reaccionamos nosotros ante estos ataques, estas imposiciones, estas aplicaciones de la herejía en ese país. Es muy importante que nosotros ahorita es cuando menos debemos callar. Porque muchos pueden decir, no, parece disco rayado, ¿qué onda? No es disco rayado, el problema está grave. Y las veces que sea necesario tenemos que hablarlo. No callarnos, no guardar silencio. Y cada chacal que saque la cara lo tenemos que exhibir para que usted lo conozca. Y para que usted vea que esos no son obispos, son falsos pastores, son falsos profetas, son demonios con sotana y tiene que saber usted quién es el que los puede dirigir, quién es el que va a dirigir esa congregación y si le dan un puesto o no se lo dan. Y sobre todo tenemos que empezar a desacatar las órdenes que nos da Roma si contradicen las enseñanzas que nuestros padres nos dejaron. Es el momento de que usted no tenga miedo. Mañana será tarde, no tenga miedo. Lo vuelvo a repetir, no tenga miedo. Ahora o nunca se forma en las filas de la Santísima Virgen para defender la Iglesia, o después no se queje, porque las circunstancias serán simplemente arrolladoras.